Hoy día vamos a hablar sobre el buscador de fuentes de financiamiento, que es una herramienta que está en el Ministerio de Energía. ¿Ya? Mi nombre es Catherine Navarrete, me pueden decir Katy, y es más fácil de recordar, más corto, y trabajo en la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, es decir, a nivel central, a diferencia de mis colegas que después van a hablar, que están apostados, ¿cierto?, en las capitales de las distintas seremías regionales. Yo estoy acá en Santiago, en teletrabajando en este momento, vivo y trabajo en la comuna de Santiago, estamos en cuarentena, y cruzo los dedos porque BTR no nos falle. Así que cualquier cosa me avisan por WhatsApp, porque puedo a veces estar hablando y quedo colgada. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el buscador, cierto, de fuentes de financiamiento? Y parece que se me quedó pegado el computador. Ya. Antes de entrar a materia de lo que es el buscador, los que les quería comentar y que ustedes me imagino ya lo manejan porque son personas que trabajan en temas de gestión de la energía, ¿cierto? A través del programa de Comuna Energética, es que nosotros tenemos un camino de la eficiencia energética hacia las energías renovables. Desde el punto de vista técnico, siempre es recomendable partir por eficiencia energética y terminar con energías renovables de manera de ahorrar costos, para evitar que los proyectos estén sobredimensionados, ¿cierto? Y porque hay una serie de aspectos técnicos que siempre es más fácil abordar desde la eficiencia que cuando ya estoy implementando mi proyecto de energías renovables. ¿Ya? Ese es como un contexto de lo que queremos hablar. Y este camino de la gestión energética, a lo mejor quizás el Nico reconoce esta escalera, de la gloriosa, ¿cierto?, comuna de Tortel, en la región de Aysén. Muchas veces lo que nos pasa es que queremos llegar a las energías renovables cuanto antes, o sea, es decir, queremos llegar, ¿cierto?, al tope de esta escalera de una sola vez y nos olvidamos que es un camino, que es un proceso, que hay varios pasos que yo tengo que ir dando, escalones que tengo que ir sorteando para llegar a la cima de las energías renovables. Y partiendo por la eficiencia energética, y tengo que responderme algunas preguntas. ¿Cómo está la instalación eléctrica, cierto? Donde yo quiero desarrollar mi proyecto, en el caso de que sea un proyecto eléctrico, ¿estará en regla todo lo que tiene que ver, cierto, mi cableado? ¿Estará cumpliendo la norma? No vaya a ser que yo haga todo el trabajo y después cuando ya venga el técnico a instalar me diga, ¿sabes que no se puede porque esto no va a aguantar? ¿Están las cuentas al día? Cuentas pues, dependiendo del tipo de financiamiento, ¿cierto? A veces es importante saber eso. ¿Cómo son mis estados de pago? ¿Cómo somos nosotros como pagadores? ¿Ah? ¿Somos buenos pagadores o malos pagadores? A veces esos también son cosas importantes de tener en cuenta. Y creo que la principal pregunta es cuál es la necesidad energética que yo quiero resolver o afrontar, o cuál es el dolor energético del cual me pidieron hacerme cargo o me quiero hacer cargo. Porque al final del día es lo que yo quiero resolver, ¿no? Es lo que yo quiero presentar como resultado ante los funcionarios, ante la comunidad, ¿cierto? Ante mis contrapartes, que yo resolví un problema o nos hicimos cargo de una situación más bien problemática y mediante este proyecto, ¿cierto?, lo pudimos resolver. Entonces, esto es un tránsito, es un continuo caminar y es muy relevante no saltarse ningún paso, porque es ahí donde muchas veces empiezan las desilusiones, que el proyecto no dio los frutos esperados, no ahorramos lo que quisimos, nos tardamos más de lo esperado porque no tuvimos en consideración algunos aspectos. Eso siempre hay que considerarlo en el desarrollo, en el diseño, desde que tengo la idea. Ahora, para llegar a ejecutar este proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos escalones tengo que subir? Como Ministerio de Energía, y vamos a hablar tanto de nivel central, ¿cierto? Y como con nuestras contrapartes seremías regionales, nosotros interactuamos con la ciudadanía y con distintas instituciones, públicas y privadas.
Tenemos nuestro programa Gestión de Energía MIPYMES, enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos el programa Con Buena Energía, dirigido a la ciudadanía. A lo mejor muchos de ustedes en sus municipios han sido parte de este programa. Actualmente estamos con un concurso, el Ponle Energía a tu empresa, y les dejé una lámina al final para que lo puedan conocer. Y en general nos relacionamos con la ciudadanía, ¿cierto? A través de sus hogares, a través de nuestros canales de atención ciudadana y con el comercio y la industria. Son pocas las interacciones que tenemos con instituciones públicas, a no ser que sean convenios, ¿cierto?, de colaboración, como por ejemplo tenemos con la Comisión Nacional de Riego, con INDAP, con Cercotec y con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Nosotros trabajamos a través de charlas, realizamos capacitaciones, realizamos talleres, ¿cierto? Algunos de ellos ejecutados muy bien por nuestros colegas en las seremías, otros los hacemos acá desde nivel central, nos apoyamos, nos complementamos, ¿cierto? Y en esos casos entregamos también asesorías técnicas, como es en el programa de gestión de energía MIPYMES, por ejemplo, un kit para el hogar, en el caso del programa Con Buena Energía, y nos pasaba en nuestra constante interacción que tenemos con la gente, ¿cierto? Y con las instituciones, que después la gente queda como súper entusiasmada de querer hacer más, de querer implementar algunos ejemplos o hacer algunas cosas en materia energética, pero ¿y con qué plata? Pues ¿con qué plata hago el proyecto? Eso es lo que nos pasa con el tema de la energía, es algo que la gente prende, me prende muy bien, pero siempre está la piedra en el zapato y bueno, ¿y con qué plata hago yo esto? Pues sí, me encantaría, pero bueno, ¿cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo llevo a la realidad? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto dónde hay plata? ¿A quién le pregunto cómo se hace o quién me puede ayudar? ¿Cierto? Son preguntas totalmente válidas. Y hace varios años ya que nosotros tratamos de responder estas preguntas a través de esta página web, que es bien humilde, ¿ah? Y está hecha a puro esfuerzo de horas invertidas navegando en las páginas web de otras instituciones públicas para recabar la información y tratarla de poner en una sola página web. Y eso es el buscador de fuentes de financiamiento. Es una página web que detrás de la página es una interfaz bastante sencilla, que después la vamos a conocer, para juntar toda la oferta de instrumentos de financiamiento públicos, es decir, de otras instituciones públicas, que permiten financiar tanto proyectos de eficiencia energética como de energías renovables. ¿Ya? Y acá podemos encontrar información de Banco Estado, del INDAP, CONADI, que aunque ustedes no lo crean, la Comisión Nacional, ¿cierto?, de Desarrollo Indígena tiene fuentes de financiamiento para comunidades y personas que pertenezcan a pueblos originarios. Información sobre instrumentos que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética y otras instituciones públicas. O sea, nosotros tratamos constantemente de mantener actualizada esta página web, al menos una vez al mes es lo que nosotros tratamos de hacer, y para actualizarla lo que hacemos es navegar durante varias horas en distintas, incluso de páginas web de gobiernos regionales, para buscar información sobre financiamiento, leer las bases, determinar si ese instrumento calza o no calza con proyectos de eficiencia energética o energías renovables, y si es así, se integra la información en esta página web. ¿Y qué información yo puedo encontrar en esta página web? Es un buscador bastante sencillo, que esperamos pronto actualizarlo. Es un proyecto que tenemos ahí guardado y que, bueno, debido a la pandemia y las restricciones presupuestarias que hemos sufrido, no hemos podido finalizar, pero tenemos en conciencia que hay varias mejoras que nosotros les queremos hacer e implementar. Sin embargo, actualmente es bastante funcional. Entonces yo puedo buscar por institución, por región, para qué necesito un sistema. RNC significa energías renovables no convencionales, de ahí les voy a comentar algo respecto a eso, y los tipos de apoyo. Es muy, muy sencillo. O también tengo la opción acá al final de ingresar, ¿cierto?, una palabra clave, una búsqueda libre, ¿cierto? Y ahí también hemos escrito algunas palabras claves con acentos, sin acentos, para que
pudiera ayudar un poco en la búsqueda, ¿ya? Entonces, si ustedes aún no entienden cómo funciona, vamos a hacer un ejemplo de presentación y después voy a ver si me es posible mostrarles en vivo la herramienta, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por institución. Entonces, yo ingreso, ¿cierto?, a la página web que está acá, minenergia.cl/P financiamiento, P de plataforma, ¿cierto? Financiamiento. Y de ahí yo entro, me va a entrar, ¿cierto?, a la página, yo puedo buscar por institución. Este es un ejemplo, un pantallazo de todas las instituciones que actualmente están con información dentro del buscador. Y voy a hacer un ejemplo de buscar, por ejemplo, del Ministerio de Energía. Se nos produce, ¿cierto?, ahí un tema que por ser proyectos de energía muchas personas dicen, pero el Ministerio de Energía debe tener fuentes de financiamiento. Sí, contamos con algunas, pero en realidad nos hemos dado cuenta que hay muchas otras, son más otras las instituciones que cuentan con financiamiento que nosotros como ministerio. Nuestro presupuesto, por ejemplo, es bastante acotado, nuestro presupuesto anual. Entonces, en realidad, la gran parte del financiamiento público disponible para temas de energía está puesto en otras instituciones que son, podríamos decir que su dedicación es proveer de financiamiento. En el caso de este ejemplo, puse acá el Ministerio de Energía, ¿cierto? Yo hago clic en el botón buscar y me va a llevar a una pantalla, ¿cierto?, con el resultado de mi búsqueda. En este caso del ejemplo de hoy, aparece solo un instrumento, que es el denominado Recambia tu calor, que está en distintas regiones, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que si yo, acá aparecen nombres de comunas, no regiones. Y eso es porque el instrumento efectivamente es con foco comunal. Entonces, para no poner toda una región, para que la gente no se ilusione, ¿cierto? Si yo pongo, por ejemplo, Araucanía y vivo en Carahue, por ejemplo, voy a poner Araucanía y me va a salir Recambia tu calor, pero resulta que después me empiezo a buscar más y sale que Carahue no es una de las comunas beneficiadas. Entonces, por eso tratamos de disminuir aquí los factores de error. Y me aparece el monto de cofinanciamiento, ¿cierto? Y un porcentaje que, dependiendo del instrumento, es el tipo de información que yo voy a entregar. Y cuando hago clic en el Recambia tu calor, ¿cierto?, me lleva acá a una pequeña ficha que presenta el objetivo del instrumento y el tipo de beneficiario, ¿ya? Y el botón más importante es ir al instrumento, porque si yo hago clic, me lleva directamente, me enlaza directamente con la página web del financiamiento que yo estoy buscando. Lo que nosotros hacemos para no, aquí no hay ninguna interpretación de las bases, acá no hay no reescribimos, acá esto es un copiar-pegar de las bases, porque no nos podemos meter en los instrumentos, ¿cierto?, que son de otras instituciones. Entonces lo que nosotros hacemos es copiar-pegar las bases y ponemos textual lo que aparece en ese documento para que así no haya disminuir, ¿cierto?, los factores de error. Si yo busco por ejemplo, y le pongo acá, entre comillas, tipo de necesidad, porque resulta que cuando creamos este instrumento, estábamos en la división de energías renovables y lo diseñamos específicamente para temas de energías renovables. Pero a fines del 2018, eficiencia energética y energías renovables, dos divisiones que existían en el ministerio, se volvieron una, la división de energías sostenibles, que es donde yo trabajo. Entonces, esta es una pifia que todavía tenemos en nuestro buscador y que esperamos resolverla pronto. Entonces, ¿para qué necesita el sistema RNC? Era porque una pregunta típica que se le hace a las personas, o sea, ¿para qué quiere usted su sistema de energía renovable? Si lo quiere para agua caliente, si lo quiere para electricidad o para ambas, ¿cierto? O para todo. Porque dependiendo de eso, hay algunos instrumentos que están más focalizados que otros. En este caso, actualmente, esta pregunta, podríamos decir, este tipo de búsqueda ya no está tan activa porque en realidad acá lo que debería ser claro es cualquier instrumento, ya sea para eficiencia o para energías renovables. Así que esperamos pronto resolver esa discrepancia que tenemos ahí.
Ahora, si buscamos por tipo de apoyo, acá también aquí distintas alternativas que existen dependiendo del tipo de instrumento. Hay algunos que son créditos, ¿cierto? Otros son un subsidio, otros son un cofinanciamiento, otros son un aporte de capital, otros son asistencias técnicas. Entonces hay de distintos tipos. Y también les quería recordar que también nuestro foco en su inicio es de instrumentos, ¿cierto?, de financiamiento público, enfocados netamente en ciudadanía y en empresas. Nuestro foco no está en instituciones De la jefa. públicas. Nuestro buscador no, no tiene los instrumentos, por ejemplo, que le permiten a un municipio optar por financiamiento. Entiéndase como el FNDR, ¿ya? Porque nuestro foco en su momento era responder las consultas que las personas y las instituciones, en su mayoría privadas, empresas en realidad, nos hacen llegar a través de nuestros canales de atención ciudadana y son con las que interactuamos en el día a día. ¿Ya? Entonces, ese es el foco del buscador y claro, cada cierto tiempo tenemos el ímpetu de irlo agrandando. Partimos con financiamiento público, nos gustaría incorporar financiamiento privado, por ejemplo, banca, hay algunas empresas como en este caso acá en Santiago, Aguas Andinas o Walmart, que tienen fondos para la comunidad, por ejemplo. Pero eso significa otro tipo de pensar de cómo buscar esos fondos, cómo encontrarlos y cómo ponerlos a disposición acá de información. Financiamiento internacional, que ahí hay un mundo, ¿cierto? Impresionante, es como que tendríamos que crear otro buscador, y también el tema público. Entonces hay distintos tipos de público objetivo que a nosotros nos gustaría ir integrando en algún momento, ¿cierto? En el futuro, y por eso también les agradeceríamos cualquier comentario que tengan al respecto, cualquier idea, todo nos sirve para ir mejorando. ¿Ya? Entonces hay hartos tipos de apoyo y a veces cada institución tiene su propia definición. Como les decía, nosotros no hacemos una interpretación, no editamos. Entonces, si en las bases dice que otorga un cofinanciamiento, nosotros vamos a poner que es un cofinanciamiento. Si en las bases dice que es un subsidio, le ponemos subsidio. Ponemos tal cual lo que dice las bases del instrumento. En resumen, si uno ve cómo es el ecosistema de financiamiento para gestión de la energía, eficiencia energética y energías renovables en nuestro país en términos de financiamiento público, nos damos cuenta, es fácil darse cuenta que el sector agrícola es el que tiene más disponibilidad de fuentes de financiamiento, seguido por el tema comercial, transporte, industria, y el residencial es lo que tiene menos fuentes de financiamiento porque además tiene menos acceso, ¿cierto? Hay menos instituciones preocupadas. O sea, el MIMBU es solo uno, a diferencia del sector agrícola, por ejemplo, que está INDAP, está CONADI, está la Comisión Nacional de Riego y está Cercotec también. Y para sumarle a esto, tenemos otro modelo de financiamiento que sí pueden optar los municipios, y en realidad cualquier institución pública o privada, es las Energy Services Company, es el famoso modelo ESCO, que es por sus siglas en inglés, que en realidad en traducido al español bien sencillo es una compañía de servicio energético. Esto en bien sencillo es una externalización del servicio energético. Quizás en los municipios donde ustedes trabajan hayan servicios externalizados, puede ser el servicio del aseo, el servicio de seguridad o las fotocopiadoras o las impresoras. Estos servicios, ¿cierto? Lo que hace la institución, en este caso, por ejemplo, acá en el Ministerio de Energía tenemos un servicio de externalización de las máquinas impresoras. Entonces, lo que hace es una empresa que en este caso, ¿cierto? Y pone las máquinas, ¿cierto?, que imprimen y se está encargada del mantenimiento y la mantención y cobra una tasa, ¿cierto?, mensual al respecto. Lo mismo, pero en temas de energía. Es una empresa que puede estar dedicada a gestionar e implementar acciones solo de eficiencia energética o de energías renovables, o ambas, de eficiencia
energética y de energías renovables, y llegan a un acuerdo, se firma un contrato, ¿cierto?, entre el mandante y la empresa ESCO respecto a cuáles van a ser las condiciones de ese contrato, tiempo, plazo, formas de pago, multas, garantías, etcétera. Y la empresa ESCO es la que se dedica a la mantención, a que el equipo o las soluciones implementadas funcionen, ¿cierto? Estén siempre en su óptimo. Si es un recambio de luminarias, por ejemplo, que si alguna luminaria se quemó, inmediatamente avisar y la empresa ESCO lo cambia inmediatamente. Y ustedes siguen pagando, ¿cierto?, su cuenta y con un fee que se le paga a esta empresa ESCO en parte de los ahorros, ¿cierto?, que se van produciendo. Las modalidades de contrato son, podríamos decir, casi infinitas, porque es un acuerdo entre dos privados. O sea, acá podría decir, entre ellos dos, estas dos partes acuerdan los tiempos, las modalidades. Hay contratos que son estilo leasing, en lo cual yo, después pasado un plazo, ¿cierto? Soy dueño de la infraestructura que se instaló, o otros contratos en los cuales cada ciertos años analiza, se vuelve a revisar el contrato y se vuelve a revisar y se actualizan, por ejemplo, las infraestructuras o las luminarias o los equipos de energías renovables, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de optar por este modelo? Es que las empresas ESCO son expertas en lo que hacen, o sea, son expertas en gestión de la energía y se pagan de los ahorros, por lo tanto, mientras más ahorros tengan, es mejor para ellos, porque así ustedes tienen siempre la disponibilidad para pagarles. Tienen distintas modalidades de contrato, ¿cierto? Lo que más les acomode, y además son ellos los que se ponen, y yo creo que es la principal atractivo, la empresa ESCO es la que se pone con el capital para implementar las acciones de gestión de la energía. Sí, te manda, porque mira, para que, espérate, si tú le A das así, ver, vamos a ver qué es lo que está mirando tan interesante. Banco Estado, por otra parte, ha lanzado en los últimos años una batería de instrumentos que tienen que ver tanto con el sector industrial como personas particulares, tanto para mi casa como para mi empresa, podríamos decir. Está el crédito, por ejemplo, de energías limpias y eficiencia energética, que se puede pedir para empresas o para personas. Es decir, yo, Katy, puedo pedir un crédito, por ejemplo, para cambiar las ventanas de vidrio simple por ventanas de doble vidrio o de triple vidrio, o para mejorar la aislación térmica, ¿cierto?, del techo de mi vivienda. Eso es un crédito que yo lo puedo pedir. O también yo, por ejemplo, Katy, soy dueña de una empresa que quiere renovar los equipos de refrigeración que tiene porque están muy antiguos y gastan mucho. Puedo pedir este crédito también. Es muy interesante, se los pongo como ejemplo porque hay varios, el Banco Estado ha sido pionero, pero hay varios bancos que están analizando este tema. Esto es un movimiento mundial en cual la banca, las finanzas verdes se están tomando los bancos. Es decir, que cómo los bancos pueden ir aportando, ¿cierto?, a la mitigación del cambio climático en desarrollar y diseñar instrumentos que las personas puedan utilizar para, por ejemplo, adquirir un vehículo eléctrico o para recuperar suelos degradados, por ejemplo. Entonces se los dejo porque también es interesante de ver, para que lo conozcan. Por otra parte, Corfo tiene su crédito verde, que en este caso es para empresas privadas o personas jurídicas y personas naturales con giro, ¿cierto?, que produzcan bienes o servicios, y que tiene que ver con energía renovable, con eficiencia energética o economía circular. Y todo tiene que ver con el tema de la sustentabilidad ambiental, ¿cierto? Y la mitigación al cambio climático. Aquí estamos hablando de otro nivel de financiamiento, y lo que hace Corfo no es que Corfo otorgue el crédito, lo que hace Corfo es que la banca postula, ¿cierto? Por fondos. Corfo le adjudica fondos a los bancos y los bancos son los que administran este crédito verde. ¿Hay alguien en el chat? Estamos pasaditos. Ah, chanfle, ya, pero no me queda nada. Lo importante es qué información debemos conocer cuando yo quiero buscar un financiamiento. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tengo que conocer? ¿Cuál es la institución que entrega el beneficio? ¿Qué tipo de beneficio entrega? Porque eso también es importante. Monto máximo,
plazo de postulación, si pide garantía o no pide garantía, ustedes como municipio, esto es súper relevante, y otros datos, los plazos de ejecución, qué pasa si me atraso, ¿cierto? Esto es un ejemplo que les ponía si la señora Katy vivía en un condominio, ¿cierto? En la región de Valparaíso y quiere instalar paneles solares porque es para iluminar, ¿cierto? Sin costo y así tener seguridad. Bueno, de ahí le instalaron, ¿cierto? ¿Qué instrumentos? Mimbu. Más adelante ahí van a tener una persona que les puede mencionar. Pero ese es el tipo de consultas que nosotros nos llegan, ¿no? Ese es como el tipo de interacción y de consultas que recibimos en el día a día. Les vuelvo a recordar, este camino, esta escalera que yo les mostraba es larga y siempre se parte, el primer escalón es la eficiencia energética y el último es energía renovable. Parto al revés, no es lo más adecuado. Estoy usando mal los recursos públicos, por ponerlo muy en sencillo. Y hoy día tenemos, voy a terminar esto, Javier, yo sé que 30 segundos. Tenemos un concurso disponible y mañana miércoles a las 10 de la mañana en el canal de YouTube del Ministerio de Energía va a haber un webinar para conocer esta herramienta que es para subsidiar proyectos de energía renovable, solo energía renovable en empresas. ¿Ya? Eso es. Entonces, si ustedes están interesados y quieren conocer, porque como municipio muchas veces pueden apoyar ahí en la difusión, los invito mañana a las 10 de la mañana en YouTube del canal del Ministerio de Energía. Muchas gracias.